Una de nuestras lectoras proponía un tema muy importante que quisiera hoy en día compartir contigo en este punto de vista, y es el tema del purgatorio. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, la agencia católica en Internet. El tema del purgatorio es un tema sumamente importante, sobre todo cuando la consideramos desde la perspectiva católica, ¿no? Muchas veces los católicos hablamos del tema del purgatorio para defendernos de la crítica que nos hacen nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos separados, que dicen que el purgatorio no existe porque no tiene fundamento bíblico, ¿no? Es cierto que si uno busca la palabra purgatorio en la Biblia no la encuentra, pero la razón por la cual es prácticamente inútil discutir sobre el purgatorio con nuestros hermanos separados es porque tenemos una diferencia fundamental. Ellos creen en la única interpretación de la Biblia como la única fuente de la revelación, y nosotros decimos que ellos están equivocados, que así no fue lo que quiso Jesucristo, que Jesucristo estableció una autoridad en Pedro y en sus sucesores para que ellos fueran el magisterio, es decir, los maestros, los que nos enseñaran los detalles de la fe. Y en consecuencia, no es correcto decir que nosotros no tenemos fundamentos para hablar del purgatorio, porque el purgatorio es una realidad en la que creemos los católicos desde el inicio de la fe. Ya los primeros padres apostólicos hablan precisamente del purgatorio. Así que vamos a dejar de lado el debate con nuestros hermanos evangélicos y vamos a irnos a lo que la Iglesia Católica enseña sobre el purgatorio. La enseñanza del purgatorio tiene, digamos así, dos fuentes. Una fuente que es la de los teólogos, de los grandes teólogos, y lo que enseña la teología dogmática de la Iglesia, y lo que las experiencias de algunos videntes y místicos, que aunque no es doctrina oficial de la Iglesia, sí nos dan una luz importante para comprender mejor qué cosa es el purgatorio. El gran teólogo dogmático Michael Schmaus, el autor de la colección más importante de teología dogmática, explica que el purgatorio es un lugar completamente natural y razonable desde el punto de vista teológico. ¿Por qué? Porque Dios es como un fuego y solamente fuego. Y aquella persona que muere, si sus opciones fundamentales, aunque se haya llamado católica, aunque haya ido a misa cada tanto, si sus opciones fundamentales han sido unas opciones de negar a Jesús, negar las enseñanzas de la Iglesia, esa persona va a meritar, salvo un arrepentimiento profundo, va a meritar el infierno, porque su vida negó a Dios y la consecuencia de eso va a ser precisamente vivir en una vida eterna de negación de Dios. Pero si una persona ha hecho una opción fundamental corroborada por todos los actos de su vida en la perfección de la santidad, esa persona se va a encontrar directamente con Dios porque ha sido consumida por el fuego de Dios y es puro fuego. Pero aquellos cristianos que viviendo una vida cristiana de seguimiento a Jesucristo se han consentido algunas impurezas porque se han permitido mezquindades, rencillas, concupiscencias, todo aquello que no nos hace perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, como dice Jesucristo, son impurezas que tienen que ser depuradas, que tienen que ser purgadas, y de ahí viene precisamente el concepto del purgatorio, el lugar de purificación. Y Schmaus nos explica que como el purgatorio es un lugar de tránsito hacia el cielo, el alma que está camino al purgatorio es un alma que aún no logra la contemplación divina. Y como en ese momento el ser humano es puramente espiritual y en consecuencia no tiene necesidades carnales, no tiene hambre, frío, sueño, sed, cansancio, necesidad de ir al baño, no tiene ninguna necesidad más que la necesidad de encontrarse con Dios, reclamada por todo su ser, por toda su existencia, y ese deseo y esa necesidad le es negada porque tiene que ser purificado. El sufrimiento es tan intenso que, ojo, mire lo que dice Schmaus, no lo digo yo, y lo dice con mucha lógica, es tan intenso que el más intenso de los dolores que puede experimentar un hombre en este mundo,
y pensemos en la peor de las enfermedades o en dolores terribles como pueden ser, por ejemplo, los cálculos al riñón, los ataques hepáticos. Hablo de aquellos que yo conozco, o las torturas espantosas a las que fueron sometidos muchos cristianos, que lo llevan a uno a pensar, caramba, yo hubiera resistido eso si hubiera sido torturado de esa manera. Bueno, el más alto de los sufrimientos, el más intenso de los sufrimientos en el mundo, en esta vida, es inferior al más leve de los sufrimientos del purgatorio. Es decir, si efectivamente nosotros nos queremos ahorrar el sufrimiento, la mejor forma de ahorrarlos es aceptándolos acá y ofreciéndolos cristianamente al Señor, porque en el purgatorio las cosas van a ser mucho más duras. Y nosotros tenemos el testimonio de algunas místicas, una mística mexicana, o la misma Sor Faustina Kowalska, canonizada por el Papa Juan Pablo II, y a quien el Señor escogió para revelar esta hermosa devoción de la Divina Misericordia, nos hablan de que el purgatorio se diferencia del infierno solamente porque existe esperanza. Es decir, esos dolores espantosos, escalofriantes que, por ejemplo, los niñitos videntes de Fátima vieron cuando la Virgen les abrió las puertas del infierno y les permitió ver los horrores espantosos que ellos tenían que evitar siendo santos, ¿no? Son exactamente los mismos en el purgatorio, solamente que en el purgatorio tenemos esperanza, sabemos que es un lugar de tránsito. En el infierno no hay esperanza, en el purgatorio hay esperanza. Y entonces esta es la razón por la cual esta querida lectora nos decía, ¿no vale la pena advertir a los católicos para que seamos más cuidadosos, para que tratemos de verdad de ser santos como pide nuestra vocación bautismal y tratemos realmente de evitar el purgatorio? Por supuestísimo que sí, le doy toda la razón a esa querida lectora. Efectivamente, los católicos tenemos que a toda costa tratar de evitar el purgatorio y no creer que el problema se resuelve tratando de subirse al último vagón que lleva a la salvación con una confesioncita final o lo que sea. Porque para poder unirnos a Dios tenemos que ser como Dios. Y todo aquello que no es como Dios va a tener que ser depurado y purificado. Y cuando la única necesidad que tengamos sea la necesidad de Dios, esa purificación, si no se hace acá en la tierra, se va a tener que hacer en el purgatorio. Y no es un buen trato, no es un buen negocio. Mejor es purificarnos, entregarnos, depurarnos y hacernos un fuego como Jesucristo acá en la tierra. Que tengas un buen día.